Saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros. Te saluda el pastor Abdiel del Toro y estoy muy feliz de poder llegar hasta ustedes a través de esta plataforma digital. Quisiera invitarte a que me acompañes con tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 27 en adelante, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron dos ciegos, clamando a gritos y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces dice la Escritura que les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Es bien interesante esta historia porque esta historia nos habla de dos hombres que eran ciegos. Humanamente era imposible que ellos pudieran solucionar su problema. Los médicos no tenían respuesta, nadie tenía respuesta, ellos estaban confinados a vivir de esta manera. Esto era el destino de ellos. Todo el mundo ya los conocía como los ciegos y su identidad estaba basada en esta limitación que ellos tenían. Ellos eran ciegos. Probablemente las circunstancias, la vida los encontró, así que probablemente estaban aquí apoyándose unos a los otros. Se hicieron buenos amigos estos dos ciegos y andaban por las calles pidiendo limosnas, tratando de sobrevivir y teniendo que vivir con la culpa, la crítica de la gente de la sociedad que pensaban que ellos eran ciegos por algún castigo de Dios. Algo malo habían hecho que Dios los había castigado. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que ha tenido que lidiar con la crítica, gente que lo señalan, que andan velando todo lo que tú haces, tal vez un amigo, una amiga, tal vez una persona ajena en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu escuela, que anda todo el tiempo criticando, señalando, qué feo se siente eso. Esta gente tenían que lidiar con eso y tenían que vivir con esto. Esta era su realidad. Su realidad era que eran ciegos, las posibilidades eran nulas. Ellos no iban nunca a ver. Sin embargo, algo ocurrió. Ellos comenzaron a escuchar de un hombre que se llamaba Jesús. Y este Jesús comenzó a hacer milagros. Y este Jesús comenzó a hacer cosas que eran imposibles para los hombres. Este Jesús hablaba diferente. Este Jesús actuaba diferente y las personas podían acercarse a él. Todo el mundo hablaba de que este Jesús era muy bueno, de que realmente era el Salvador. Algunos decían que un profeta, alguien decía, este hombre es el que va a cambiar el mundo. Y estos dos ciegos quisieron arriesgarse. Se arriesgaron a ir a donde estaba Jesús y comenzaron a clamar. Y comenzaron a pedirle: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y aprovecharon en un momento que Jesús atravesaba por su ciudad y salieron corriendo, no importando lo que la gente dijera o lo que otros pensaran, y comenzaron a gritar desesperadamente: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús siguió caminando. Jesús no se detuvo en el camino, no fue inmediatamente. Ellos le hablaron que Jesús los atendió, sino dice la Escritura que Jesús siguió caminando. Y es interesante que dice que Jesús llegó hasta la casa. Sin embargo, pero hasta la casa donde Jesús iba a ir, hasta allá llegaron los ciegos también. Y cuando Jesús llegó a la casa, vio que los ciegos lo seguían, que los ciegos no se habían dado por vencidos. Y Jesús se volvió a ellos y les hizo una pregunta: ¿ustedes creen realmente que yo puedo hacer este milagro? Jesús les dijo: lo que ustedes están pidiendo es imposible. ¿Ustedes realmente creen que yo puedo hacer algo que es imposible? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer un milagro? Y ellos le dijeron: sí, sí, Señor, nosotros creemos que tú puedes hacer el milagro. Y dice la Escritura que Jesús se volvió a ellos, tocó sus ojos y les dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y dice la Escritura que ellos abrieron sus ojos por primera vez. No era que estaban los párpados cerrados, no, era que su vista se abrió por primera vez. Era como si hubieran abierto cortinas en unas ventanas que habían estado cerradas por mucho tiempo. Y estos ciegos ahora comienzan a ver los colores, comienzan a ver el rostro de aquel que los acaba de sanar, comienzan a ver ahora todo lo que está a su alrededor, la gente, las voces aquellas que ellos escuchaban ahora comienzan a ponerle rostro, se dan cuenta de cómo son los árboles, cómo son las casas, cómo es el camino, cómo es la ropa, cómo son ellos, se miran sus propias manos, se miran al amigo que había estado con él a través de
de todo el tiempo, estos dos ciegos que se habían hecho amigos, ahora comienzan a regocijarse y Jesús le dice, no le digan a nadie, no le cuenten a nadie. Sin embargo, ellos no se contienen y salen corriendo y comienzan a decirle a todo el mundo lo que Jesús había hecho por ellos. Y quiero compartir con ustedes tres cosas de esta historia que me parece que son espectaculares. Tres lecciones de esta historia que me parece que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida, no importa dónde estemos. Y la primera lección que quiero compartir con ustedes es la lección de la perseverancia. Persevera. Saben, en ocasiones nosotros sabemos que Dios puede hacer el milagro. Nosotros hemos escuchado de que Dios puede contestar nuestras oraciones. Hemos escuchado tantas veces gente que dice, no, tenemos que orar. Y si tú oras, al que ora, todo le es posible. La oración abre las ventanas de los cielos y Dios siempre contesta, Dios siempre bendice. Y hemos escuchado tanto eso y creemos, en cierta medida confiamos de que la oración, pedirle a Dios, es algo que es viable, hace sentido. Pero a veces le pedimos a Dios y pareciera que Jesús no nos escucha. Y pareciera que le estamos pidiendo a Dios por algo y no llega la respuesta. Y no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora, algún joven, alguna joven, algún amigo que nos está viendo a través de alguna plataforma social, de alguna red digital, que tal vez le ha estado pidiendo a Dios por algo, pero Dios todavía no le ha respondido. Pareciera que como la historia esta, que los ciegos comenzaron a clamar a Jesús por ayuda, pero Jesús siguió caminando. Pareciera que Jesús está haciéndose de oídos sordos, que yo le estoy hablando a Jesús, pero a Jesús no le importa. Jesús sigue su camino y no me está prestando atención. Tal vez le estoy hablando a alguien que le ha estado orando a Dios por algo muy específico. Y han pasado algunas semanas, han pasado algunos días, tal vez han pasado algunos meses, tal vez han pasado algunos años. Y todavía no sientes que Dios ha respondido. Yo quiero decirte en esta hora, persevera. Yo quiero invitarte en esta hora a que sigas pidiendo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 7, Jesús le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama, a ese se le abrirá. Pero es interesante que la palabra, el verbo aquí en original, estos tres verbos de pedir, buscar y pedir que se abra, estos tres verbos se encuentran en una construcción que es una acción continua. Jesús le estaba diciendo a las personas que lo estaban escuchando aquel día, sigan pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, porque todo aquel que sigue pidiendo, a ese se le va a dar. Al que sigue buscando, a ese va a encontrar. Y al que sigue llamando, a ese se le va a abrir. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que has estado tratando de conseguir un amigo y marcas el teléfono en el celular, lo llamas y no responde. Y le envías un mensaje de texto y no responde. Y le mandas otro mensaje de texto. Y después le mandas un WhatsApp y después le escribes por Facebook. Y después comienzas a buscar alguna otra manera para poder contactarte con él. Y llamas a alguien que lo conoce y dice, oye, estoy tratando de conseguir a fulano, pero no lo consigo. Saben, a veces para cosas livianas, para cosas simples, nosotros movemos cielo y tierra y seguimos persistiendo y volvemos y llamamos y volvemos y llamamos. Y a veces hay 10 llamadas perdidas y hay 4 mensajes de texto porque insistimos hasta intentar conseguir a esa persona. Saben, en ocasiones necesitamos seguir insistiendo. No porque Dios no haya escuchado, no porque Dios no quiera responder, sino porque Dios conoce el tiempo perfecto y en esa insistencia nos permite a nosotros poder reconocer que no se trata de mi poder, que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de Dios. Se trata de confiar de que su tiempo es mejor. Se trata de decirle, Señor, yo sé que tú estás preocupado por mí. Yo sé que te interesa lo que a mí me preocupa. Yo sé que tú quieres bendecirme con lo que a mí me hace falta, pero yo quiero no solamente presentártelo y volvértelo a presentar, sino yo quiero, Señor, confiar de que tú lo vas a hacer en tu tiempo, porque tu tiempo es mejor que el mío. A veces nosotros pensamos que en nuestro momento, que lo que nosotros pensamos que debe ocurrir ahora, que esa es la única opción que hay. Pero Dios, que ve más allá, Dios sabe qué es mejor para nosotros y cuándo es el mejor tiempo para nosotros. Saben, conocí a una señora que se llamaba Bárbara. Y por más de 20 años había estado orando para que su esposo pudiera entregarle su vida al Señor. Saben, ella nunca se dio por vencido, ella siguió confiando. Y la historia de este hombre era un hombre que se resistía, endurecía su corazón a la voz de Dios. Y Dios lo había estado llamando, pero él seguía endureciendo su corazón. Pero lo interesante de esto es que Bárbara nunca se cansó de orar por su esposo y Dios nunca se cansó de seguir insistiendo en la vida de su esposo. Yo tuve el privilegio que después de más de 22, 23 años
Un día pude bautizar al esposo de Bárbara y pude ir al bautisterio, a las aguas bautismales y ver a un hombre que le entregaba su vida al Señor, no solamente porque su esposa perseveró orando, sino porque Dios perseveró. Mientras tú perseveras orando, Dios trabaja, Dios trabaja. Dios no se queda de brazos cruzados. Porque Dios no haya contestado no quiere decir que Dios no está trabajando. Sigue confiando, sigue pidiendo. Ese anhelo que hay en tu corazón, esa necesidad que tú tienes, ese algo por lo cual le has estado rogando al Señor, no dejes de orarle al Señor. El Señor conoce tu corazón y en el camino te va a dar fortaleza, en el camino te va a dar confianza. Y el momento que Dios use para contestar tu oración, tú te darás cuenta que es el momento perfecto. ¿Saben? Esta historia dice que no solamente ellos siguieron pidiendo y llegaron hasta la puerta de la casa donde Jesús iba a ir, sino que cuando Jesús llegó a la puerta, Jesús les dijo a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos creían, pero Jesús les está invitando a reafirmar su fe. Y yo quiero decirte en esta hora, la segunda lección que quiero compartir contigo es que es necesario volver a creer. A veces en el interín de que le hemos estado pidiendo a Dios, perdemos la fe y la confianza. Tal vez algunos hasta dejamos de pedirle a Dios y como Dios no nos contestó cuando nosotros pensábamos que Dios tenía que contestarnos, nos olvidamos y hasta dudamos y desconfiamos de Dios. Y probablemente hay algún joven, alguna persona que nos está escuchando en esta hora y tal vez se siente que Dios lo ha abandonado, que te sientes decepcionado por Dios. Porque tú le pediste a Dios algo y pareciera que Dios no te contestó y tú dijiste, Dios se olvidó de mí, yo no voy a seguir pidiendo, yo estoy perdiendo mi tiempo y te dejaste desanimar por el enemigo. ¿Saben? Jesús tiene el poder para hacer lo que a ti te hace falta. Jesús tiene el poder para hacer el milagro, Jesús tiene el poder para hacer lo imposible, Jesús puede suplir tu necesidad. Pero no se trata de que si Dios tiene el poder para suplir tu necesidad, se trata si tú puedes creer de que Dios puede suplir tu necesidad. Si tú puedes creer que lo que Dios va a hacer es mejor que lo que tú piensas que Él debe hacer. Se trata de si tú puedes creer de que Dios va a obrar con su voluntad perfecta para tu bienestar, para tu bien, para tu buen propósito. Se trata de que si tú le puedes confiar a Dios, de que si realmente Él tiene el poder para hacerlo como Él sabe que es mejor. Se trata de si tú puedes creer que Él lo va a hacer en el tiempo que Él sabe que es mejor, de la manera que Él sabe que es mejor, en el instante que Él sabe que es mejor y bajo las circunstancias que Él sabe que es mejor. Se trata de si tú puedes creer. No se trata si Dios lo puede hacer, se trata si tú puedes creer. En una ocasión, un hombre llevó a su hijo enfermo. Estaba poseído por un espíritu y lo llevó a donde Jesús. No encontró a Jesús, sus discípulos no pudieron hacer nada. Y luego este hombre se acerca cuando Jesús llegó y le dijo, Jesús, traje a tus discípulos, mi hijo, pero ellos no pudieron hacer nada. Y este hombre en desesperación, en desánimo, en frustración, le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, por favor, ayúdame. Y la respuesta de Jesús fue, no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer. Es si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y yo quiero decirte, amigo y amiga, al que cree, todo le es posible. No se trata si Dios lo puede hacer o cuándo lo puede hacer. Se trata si tú puedes creer. Se trata si tú puedes confiar en la perfecta voluntad de Dios. Se trata si tú puedes confiar en el poder de Dios. Se trata si tú puedes confiar en el tiempo de Dios. Se trata si tú puedes confiar en el conocimiento de Dios y en la manera de cómo Dios lo va a hacer, aun si esa manera es diferente a lo que tú estás pensando o a lo que tú crees que debe ocurrir. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo quiero invitarte a que vuelvas a creer, a que mires a tu Salvador, a que no dejes de hablarle, de abrirle tu corazón, de expresarle lo que te preocupa, lo que te llena de temor, lo que te llena de miedo, lo que te llena de ansiedad o simple y sencillamente los anhelos de tu corazón. No dejes de hablarle al Señor, no dejes de confiar en Él. Cree que Él lo puede hacer con un poco de fe. Jesús dijo que podemos mover montañas. Si tú puedes creer en esta hora, yo te aseguro de que hoy mismo tu milagro puede comenzar a hacerse una realidad. En el silencio de Dios es una oportunidad para que nosotros afirmemos nuestra confianza en Él, sabiendo de que Él va a hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros pensamos. Por último, esta historia termina Jesús tocando los ojos de los ciegos y diciéndole, conforme a vuestra fe se ha hecho.
Ellos confirmaron y afirmaron su fe en Jesús y sus ojos fueron abiertos. La vista llegó a su vida y comenzaron a apreciar todas las cosas que nunca habían visto. Y Jesús le dice a ellas, no le digan a nadie, quédense callados, por favor, vayan y sean felices, pero no le cuenten a nadie. Sin embargo, ellos no se pueden quedar con eso y comienzan a compartir con todo el mundo, a decirle, ¿saben qué? Nosotros éramos ciegos, pero Jesús nos devolvió la vista. Fueron a su familia, fueron a sus amigos, fueron a las personas que los conocían, fueron a su vecindario, fueron a todos los lugares donde ellos habían estado y comenzaron a decirle a la gente, ¿saben qué? Nosotros éramos ciegos, pero Jesús nos devolvió la vista. Y es que cuando tú comienzas a experimentar lo que Dios puede hacer, cuando tú puedes experimentar el poder de Dios, cuando tú puedes palpar la obra de Dios en tu vida, cuando la gloria de Dios se posa sobre ti, cuando Dios responde, cuando Dios se manifiesta en tu vida, cuando Dios suple esa necesidad que nadie podía llenar, pero ahora Dios la suple en tu vida, cuando Dios comienza a obrar, a manifestarse, a transformar, a cambiar, a restaurar, los corazones nuestros no pueden quedarse en silencio porque la gloria de Dios es más grande. Las demás personas se van a dar cuenta, aun si nuestras bocas se quedan calladas, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida va a dar testimonio suficiente de lo que Dios puede hacer. Y yo quiero invitarte, tú que le has estado pidiendo a Dios, tú que has estado confiando de que Dios va a obrar, va a contestar, va a proveer para ti, tú que vuelves a creer, que vuelves a decirle al Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacer esta obra. Yo quiero animarte que cuando Dios la haga, yo quiero que tú la cuentes. Que cuando Dios comience a manifestarse en tu vida, yo quiero que tú lo cuentes, que le digas a otros cuán bueno es Dios, que le digas a Dios que realmente funciona, que Dios es real, que Dios escucha, que Dios es más poderoso de lo que nosotros habíamos pensado, que Dios es más bueno de lo que nosotros habíamos imaginado. Saben, hace unos años atrás, exactamente unos 8 años atrás, este próximo 5 de junio van a ser 8 años desde que yo tuve un accidente. Yo vivía en la ciudad de Jacksonville, aquí en la Florida, y salí de mi casa hacia la iglesia una noche, un martes, y de camino a la iglesia iba por la autopista y el carro que estaba enfrente mío decidió frenar. Y decidió frenar. Había bastante distancia entre mi carro, mi auto y el auto de él. Él frenó en medio de la autopista, yo estaba en el carril del medio, él también. Miré por los retrovisores tratando de cambiarme de carril, pero venían autos por los carriles de ambos lados, tanto de la izquierda como el de la derecha, y yo me di cuenta que no podía moverme. Mi carro comenzó a reducir la velocidad, pero me acercaba cada vez más al auto de él, y de momento venía un auto por detrás que no se fijó de que yo venía bajando la velocidad y aproximadamente unas 85, 90 millas. Me impactó por la parte de atrás de mi auto. Yo perdí el conocimiento instantáneamente. Lo último que recuerdo es ver el auto que venía por el retrovisor de la parte de atrás y perdí el conocimiento ahí. El auto mío salió, le dio al carro que estaba al frente, que había frenado, que se había detenido, que causó el accidente. Y mi carro impactó ese carro, más el impacto del carro de atrás. Mi carro comenzó a dar vueltas, como spinning, y en esas vueltas el auto me expulsó por el cristal de la puerta. Yo quedé tirado, inconsciente, en medio de la autopista, con fracturas en la cadera, en las costillas, en el hombro, lesiones en el cuello, abierta la barbilla, fracturas en la nariz, una fractura en el cráneo y una hemorragia de sangre en el cerebro. Además de todas las demás lesiones en la espalda, muslos, brazos, muñecas, codos. Quedé totalmente muy lastimado, muy lastimado. Por espacio de 30 minutos estuve inconsciente. Y cuando desperté, me desperté con los gritos del dolor. Y una voz me dijo, uno de los que me estaba atendiendo, ten calma, ten calma, ten calma. Y lo único que pude decirle al Señor fue, Señor, sálvame, por favor. Saben, perdí el conocimiento otra vez, me volví a despertar y veía muchos médicos así alrededor de mí en la camilla y escuché a alguien que dijo, llamen a un cirujano plástico. Y todo esto fue muy confuso para mí porque estaba así, iba y venía aturdido. Mi esposa, mis padres me habían estado llamando, llamaron a mi esposa y le dijeron, no conseguimos a Abdiel. Mi esposa comenzó a llamar, hasta que en una de esos intentos, ella ahí perseverando en esa llamada, contestó la policía. La policía le explicó que yo había tenido un accidente, estaba de camino al hospital.
Así que la policía vino, recogió a mi esposa en el apartamento, la llevó al hospital y cuando llegamos al hospital, cuando ella llegó al hospital, la llevaron a una oficina, a un cuarto pequeño y un médico entró y le dijo que no había muchas expectativas de vida conmigo. Saben, fue un momento muy difícil para nosotros, porque la vida estaba pendiendo de un hilo. Pero yo recuerdo que trajeron a mi esposa a donde yo estaba y yo le dije, por favor llama a un amigo pastor y pídele que venga a ungirme. Lo único que yo pude hacer en medio de ese momento de crisis fue volver a confiar en el Señor, fue volver a creer. Fue decirle, Señor, yo solamente puedo confiar en ti. Humanamente esto no es posible, pero tú puedes hacer una obra. Lo que los médicos no pueden hacer, tú lo puedes hacer y yo quiero confiar en ti. Saben, de no haber diagnóstico ninguno, de no haber mucha esperanza de que yo pudiera salvarme de aquel accidente por todas las lesiones que tenía y todo lo que estaba ocurriendo. Al otro día amanecí menos hinchado, hablando, y pasaron los días y los médicos comenzaron a decirme, bueno, su recuperación va a ser 8, 10 meses, un año, que probablemente pensaban que yo iba a estar en el hospital y a la semana ya me habían sacado de la unidad de intensivo del ICU y me habían pasado un cuarto. A los 2, 3 días me cambiaron a un hospital de rehabilitación y no habían pasado 3 semanas cuando yo había sido dado de alta y estaba en mi casa otra vez. La recuperación que iba a tardar probablemente un año, en menos de 3 semanas, Dios había hecho una obra grande en mi vida otra vez. Yo estoy vivo y estoy vivo por la gracia de Dios. Estoy vivo porque Dios hizo el milagro. Yo lo que te estoy compartiendo esta tarde no es teoría solamente, sino es mi experiencia. Persevera, sigue pidiéndole a Dios, vuelve a creer. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro de que Dios va a hacer la obra en tu vida, Dios va a hacer el milagro. Pero cuando Dios lo haga, no te quedes callado, compártelo con otros para que ellos también reciban bendición. Déjame orar por ti en esta hora y confío de que Dios hoy se manifieste poderosamente en tu vida y en los tuyos. Querido Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, a tus hijos que escuchan este mensaje en esta hora. Recuérdale, Señor, de que tú eres fiel, de que tú no has fallado y de que tú nunca fallarás. Señor, yo pido para que ellos puedan seguir perseverando, que ellos no pierdan la confianza y la fe de que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo no sé cuáles son sus necesidades o cuáles han sido sus pedidos, pero conforme es tu voluntad, tu conocimiento, tu poder, tu gracia y tu misericordia y tu gran amor, manifiéstate sobre cada uno de ellos. Señor, vuelve a levantar esa fe, que puedan volver a creer en ti, a confiar, Señor, a afirmar y a confirmar su fe en ti. Y permite, Señor, que cuando experimenten el milagro, sus labios sean testigos de las grandes cosas que tú estás haciendo con nosotros. Quédate a nuestro lado en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo hoy